En esta mañana queremos agradecer al Señor por el don de la vida. This morning we would like to thank the Lord for the gift of life. Y agradecer también por la oportunidad de poder estar con ustedes. And also we give thanks for the opportunity to share with you. Y extender un saludo cordial a todos los hermanos en todos los medios y redes sociales que pueden ver el canal de la Red Ha de Venir. And we also want to extend special greetings to all who are watching through different media where this channel is being broadcasted, this program is being broadcasted through social media or through the internet. We send you greetings. Esta mañana hablaremos sobre la espada. This morning we're going to talk about the sword. Y si hablamos de espada, hablamos de guerra. And if we talk about sword, we also are talking about war. Y para la guerra, el arma más poderosa que Dios nos dio es la palabra y la oración. And for the war, the most powerful weapon that God gave us is His word and prayer. Así que vamos a arrodillarnos para poder compartir la palabra. So let us kneel together that we may share God's word. Oremos. Let us pray. Padre Santísimo, en esta mañana estamos muy agradecidos por darnos esta oportunidad. Most Holy God, we are so thankful for the opportunity that you give us this morning. Que tu palabra sea ese bisturí, esa espada que abra toda nuestra mente y nuestro corazón hacia ti. Let your word be the sword, able to open our soul to thee. Queremos entregarnos voluntariamente para que tú puedas escudriñar nuestra alma. We want to give ourselves willingly to you so that you may search our souls. Y la palabra poderosa tuya puede hacer esa obra completa en nosotros. And that your powerful word can then do that work in us. Que tu espíritu esté presente en esta congregación y con todas las personas que van a compartir tu palabra. May your spirit be present in this congregation and also with those who will be watching this message. Señor, pedimos todas estas bendiciones en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. And we ask all these blessings in the name of Jesus our Lord. Amén. Amen. Amén. Muy bien. Okay. La palabra del Señor en el libro de Hebreos, que no vamos a leer textualmente, pero ustedes lo conocen, dice: In the book of Hebrews, God's word tells us, and we're not going to go through this text, it's a very well-known text. Que esta palabra es la espada de dos filos. It tells us that this word is a two-edged sword. Ahora, inicialmente yo me preguntaba, ¿por qué una espada de dos filos? Now, initially, I was wondering why the word of God is considered a two-edged sword. Quizá nosotros casi no vemos con frecuencia una espada de dos filos. And maybe some of us don't see a two-edged sword so frequently. Siempre yo veo las espadas, los cuchillos y todo lo demás de un solo filo. And normally, when I think about a sword or a knife or any other of this weapon, I think about one-edged sword or one-edged knife. ¿Por qué de dos filos? Entonces, en el estudio vamos a desarrollar para que podamos entender cuál es el propósito de Dios al mostrarnos así la espada. So why a two-edged sword? So throughout this study, we're going to be looking at the Bible in order to find out what is the answer to this question. ¿Cómo podemos olvidarnos de los grandes guerreros que tenían la espada y que hicieron maravillas? Now, how can we forget about those wonderful, powerful warriors who managed the sword and who made wonders through it? Por ejemplo, la espada de Napoleón, For instance, Napoleon's sword la espada de Gedeón or Gideon's sword o la espada de Bolívar. or Bolivar's sword. Esas espadas hicieron historia. Those swords made history. Entre las espadas más reconocidas está la espada de Excalibur.
And among those swords that are well known is the Excalibur sword. Fue la espada preferida del rey Arturo de Inglaterra, Which was one of the favorite swords of King Arthur from England. según se cree que esta espada tenía poder para enceguecer a todos sus adversarios. And it was believed that this sword had the power to blind all Arthur's adversaries. Pero que a la vez, si el dueño de la espada quedaba herido, tenía la vaina el poder de sanar cualquier herida. But at the same time, it was believed that if the one yielding the sword was hurt in battle, then the fall of that sword had the power to heal that person. Ahora, cuando hablamos de espada en el libro de Génesis capítulo 2, capítulo 3 en realidad, Now, when we talk about sword, when we go to the Bible, we see in the book of Genesis in chapter 3, la Biblia menciona de que cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, había un ángel que estaba sosteniendo una espada de dos filos. Now, the Bible tells us that when after Adam and Eve fell into sin, there was there an angel holding a two-edged sword. Antes esa espada era su protección. Before sin, that sword was for protection. Ahora esa espada era para que ellos no pudieran entrar al hogar de donde habían sido expulsados. But now the sword was placed there so that Adam and Eve could not enter the same place where they were taken out. Así como vemos que esa espada puede ser para nuestra salvación, pero también puede ser para nuestra propia destrucción. So here we can see that that sword can be for our own protection, for our own salvation, or it can be for our own destruction. Esa verdad puede redimir nuestra vida, pero a la vez nos puede condenar. So this truth can redeem our life, but at the same time, it can condemn us. Y eso es lo que Jesús compartió con la mujer samaritana, y les voy a invitar para que busquemos San Juan capítulo 4, versículo 24. And this is what Jesus shared with the Samaritan woman. And for this, I will invite you to open the Bible in the book of John, chapter 4. Porque la mujer samaritana creía que el culto verdadero estaba en Jericín. Because the Samaritan woman believed that a true worship was a Gerizim. Pero los judíos creían que la verdadera adoración estaba en Jerusalén. But the Jews believed that true worship was from Jerusalem. La verdad estaba circunscrita a un espacio y a un territorio. So, could it be that the truth was there circumscribed to a special territory or to a space? El Señor Jesucristo entonces aclaró una de las grandes verdades que nosotros necesitamos comprender en este estudio. And right here then, the Lord Jesus clarified one of the greatest truths that we also need to understand today. Puede haber gente que está perdido en Jerusalén como también en Jericim. There can be people who are lost both in Jerusalem and in Gerizim. Por eso es que a veces decimos que la iglesia no salva. And that's why we said the church does not save. Queridos hermanos, Jesús lo que dijo esta verdad en el versículo 24 dice: And the great truth that Jesus shared in verse 24 reads, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Esta es la palabra de Dios. This is God's word. Esta es la verdad que salva, que redime. This is the truth which saves, which redeems. Pero ¿con qué espíritu se debe manejar esta palabra? But in what spirit then should we deal with this word? No es solamente conocer la verdad, porque los judíos también conocían la verdad. And it is not a matter of knowing the truth. The Jews knew the truth. They had a knowledge of truth. Pero ¿qué espíritu les guiaba a conocer esa palabra? But what spirit
guided them in order to know the truth. ¿Era el Espíritu de Dios o era el espíritu del engañador? Was it the Spirit of God or was it the spirit of the deceiver? ¿Por qué la sierva del Señor dice que allá más de 100 años atrás de que de entre 20 hermanos ni uno estaba preparado para pasar al descanso o para heredar la vida eterna? How then do we take statements like those coming from the spirit of prophecy, from the pen of inspiration, where she says that no one in 20 are ready for eternal life? ¿Cómo podemos hoy día adorar en espíritu y en verdad? How today can we worship in spirit and in truth? ¿Cómo podemos vivir cada día esta palabra en espíritu y en verdad? How can we live daily this word in spirit and in truth? En el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, que es otro versículo tan conocido, In the same book of John, and we're going this time to chapter 8 and verse 32. This is also a very well-known verse. Chapter 8, 32. voy a leer desde el versículo 31. And I'm going to read from verse 31. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Then said Jesus to those Jews which believed on him, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. ¿Cómo no poder estar engañados y cómo poder vivir una vida cristiana en libertad? Now, how can we know how to live a Christian life in freedom? How are we not to fall into deception? Y nosotros somos ministros de ese pacto, de poder compartir esta verdad con toda claridad. And we are ministers of that covenant to share the truth with all clarity. ¿Y qué es lo que ministramos si no es la palabra? And what is that we minister but the word? Por eso en el libro de Santiago, capítulo 3, And that's why in the book of James, chapter 3, voy a leer desde el comienzo cuando habla, no vamos a leer todos los versículos, pero habla del poder de la palabra. here, I'm not going to go through all the verses, but from the beginning, James here is addressing the matter of the power of the word. Y la palabra que hablamos tiene poder para dar vida o para matar a una persona. And the words that we speak has the power to give life or to kill someone. Todos nosotros hablamos todos los días no sé cuántas palabras, Every day we speak, I don't know how many words per day. pero la estadística dice que las mujeres son los que más utilizan la palabra o que hablan más palabras que los varones. But statistics show that women are the ones who use a larger quantity of words than men per day. ¿Por qué hablamos esas palabras y con qué espíritu hablamos cada palabra? Now, why do we speak with those words? And in what spirit do we speak them? El apóstol Santiago dice de que The Apostle James tells us, no sé si dije Pedro o Santiago, pero es el libro Santiago capítulo 3, disculpen. Capítulo 3 de Santiago. James chapter 3. Dice que a los caballos se le puede domar con el freno. Here in the book of James, he tells us that we can dominate, that we can tame the horse if you put the bite in their mouth. A las naves se puede manejar a través del timón o el volante. And you can also navigate the ships through their steering. Y Santiago dice que nosotros tenemos un miembro que es pequeño, suave, blando, que es difícil de manejar. But he also shares that we have a member in our bodies which is small, which is soft, but which is very difficult to control. Y vamos a leer el versículo 9. And we are going to read now verse 9. Porque con ella bendecimos a Dios y Padre, Therewith bless we God,
even the Father, y con ella maldecimos a los hombres, and therewith, referring to the tongue, curse we men, que son hechos a la semejanza de Dios. which are made after the similitude of God. Ahora yo quisiera preguntar a los hermanos, Now here I would like to ask the brethren, ¿es correcto que alabemos a Dios y a la vez podamos maldecir a nuestros hermanos? is it correct for us to worship God and at the same time curse our brother? Porque lo que hablamos de la abundancia del corazón hablamos. Because what we speak, it comes from out of the abundance of our hearts. Entonces la pregunta sería, ¿puede salir a la vez bendición y a la vez maldición de una persona que dice que ama a Dios? So the question now comes, could blessing and cursing being pronounced, can this come forth from the same person who affirms to love God? Y el apóstol Santiago dice que eso no debe ser así. And the apostle James said, no, this shouldn't be so. Versículo 11. Verse 11. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Can the fig tree, my brethren, bear olive berries, either a vine figs? Así que ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. So can no fountain both yield salt water and fresh. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Who is a wise man and endued with knowledge among you? Muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Let him show out of a good conversation his works with meekness of wisdom. Y yo quisiera por lo menos retrotraer la vida de Saulo de Tarso. And here I would like to bring forth for us to examine the life of Saul of Tarsus, Que está en el libro de Hechos capítulo 9 y no lo vamos a leer, pero ustedes tienen la referencia. which is right there in the book of Acts chapter 9. We are not going to read the chapter, but please take note of this reference. El capítulo comienza diciendo que él estaba yendo un viaje en su corazón con amenazas de muerte. And the chapter begins by saying that he started a trip, a journey with threats, with death threats in his own heart. Pero estaba yendo a hacer una obra sagrada, una obra de Dios. But he was there considering making a work which was sacred. Es muy interesante dividir la vida de Saulo hasta este momento y después Pablo. And it is very interesting if we examine the life of Saul of Tarsus till this very moment, and then afterward we see the life of Paul. Tenía todas las escrituras en su conocimiento. He was knowledgeable of all the scriptures. Era uno de los alumnos más brillantes que existía en ese tiempo. He was one of the most brilliant students of his time. Fariseo de fariseos, más estricto en la ley. He was a Pharisee of Pharisees, a most strict man regarding the law. Con esa mente brillante, ¿cómo podía estar engañado? And with such brilliant mind, we wonder how he was deceived. ¿Y no les da cierto temor de que nosotros también podemos estar engañados? And couldn't this give us a frightening thought to think that we also can be deceived? Porque si yo hiciera una pregunta personal, Because if I ask a very personal question, ¿quién en este momento se siente perdido? who at this moment, at this very moment, feel lost? Y pienso que todos diríamos, en el nombre de Jesucristo yo soy salvo. Well, maybe I believe that all of us will say, no, in the name of Jesus, I am safe. Pero Saulo de Tarso estaba perdido. But guess what? Saul of Tarsus, Engañado. he was lost. He was deceived. Y guiado por otro espíritu. And he was guided by a different spirit. Tenía la verdad, He had the truth, pero otro espíritu la guiaba. but another spirit was guiding him.
Qué engaño más fatal. What a great deception. Ahora, yo quiero poner énfasis en el versículo 13 de Santiago, capítulo 3. Dice así: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por su buena conducta. Now here we like to emphasize verse 13 of James 3. And it reads, who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him show out of a good conversation. Pero imagínate el versículo 14. But now imagine for a moment verse 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. But if ye have bitter envy and strife in your hearts. ¿Alguna vez ustedes se enojaron? Have you been angry at any moment? Yo también. Me too, yes. Y Jesús dice que el que se enoja es un potencial asesino. And Jesus said that the one who becomes angry, he's a potential killer. ¿Cómo uno llega a matar a alguien? How someone reached to the point of killing someone else. Primero hay un cruce de palabras. First, there is an exchange of words. Después hay un malestar en nuestros sentimientos. Then there is something that is bothering our own feelings. El tono de la voz sube. Then we raise our tone of voice. Y las palabras son más hirientes y agresivas. And we find ourselves speaking words that are more aggressive and that hurt more. Hay amargura en nuestro corazón, hay contención. Is there then bitterness in our heart? Is there strife? Hay jactancia, hay vanidad. Is there vainglory? Is there boasting? Y a partir de ese momento hemos perdido el control. And from that moment on, we lose control. Nos desconocemos y no estamos cuerdamente en ese momento hablando. At that moment, we don't even know ourselves. We are speaking out of our own minds. Y la lengua se descontrola y las emociones también. And the tongue and the emotions, they lose control as well. Ahora, yo quiero poner 4 ejemplos de cómo podemos estar tan finamente engañados. Now here we like to share with you 4 examples that will show us how can we so finely deceive. Porque en este tiempo que me toca vivir en estos últimos 25 años, Because in the last 25 years that I've been living, yo he visto descalificar muchas obras de muchos siervos de Dios. I have seen how the work of many servants of God are being disqualified or discredited. ¿Alguna vez me han dicho de que yo soy un ministro de Satanás? A time ago, someone said that I was a minister of Satan. Que la obra que estamos haciendo es una obra dirigida por el enemigo. And that the work that we were doing was a work led by the enemy. ¿Ustedes han escuchado algo parecido? Have you ever heard a comment similar to that one? ¿Qué te provoca eso? And what creates in you? What is the reaction that it causes in you? Hace 20 años yo quería ir a pelear, que eso no es verdad. 20 years ago, my position was, I will fight it because this is not truth. Mi espíritu era de lucha y pelea. My spirit at that time was one of warfare. It was one of fight. Y cuando yo entendí este versículo que vamos a leer, And when I understood the following verse that we're going to read, quedé en el polvo humillado por haber tenido esa actitud de justificar el trabajo que yo estaba haciendo. then I found myself right on the dust. Vamos a ir al libro de Mateo en el primer ejemplo. The first example, and it comes from the book of Matthew, Capítulo 12, chapter 12. Matthew chapter 12 versículo 24. and verse 24. El Señor Jesús había sanado a un muchacho que era un endemoniado. The Lord Jesus healed a young man who was possessed by the devil.
Y entonces los escribas y los fariseos y los discípulos y mucha gente estaba presente en ese escenario. And there were many people present in that scene. There were the Pharisees, the scribes, the disciples. Cuando el Señor echó el espíritu de Satanás de este muchacho, And when the Lord cast out the demon from that young man, la gente quedó maravillado por semejante misericordia divina. the people were actually surprised. They were amazed to see such divine work. Pero ¿qué dijeron los escribas y fariseos? Now, what did the scribes and Pharisees Leamos say? el versículo 24. Let's read verse 24 of Matthew 12. Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devils. La prueba era contundente. Un muchacho estaba sano y haber sido liberado del poder de Satanás. The proof was one that it was undeniable. The young man was possessed by the devil, and then he was set free. ¿Quién susurró a los escribas y fariseos en el oído y en el pensamiento estas palabras que ellos expresaron? Now, who whispered in the ears of the Pharisees and the scribes the words that they later on pronounced? Que Jesús está sanando con el poder de Satanás. That Jesus was healing with Satan's power. Ahora Jesús conoce el pensamiento de ellos. Now, Jesus, he knows their thoughts. Y el Señor dice, ¿cómo puede una casa dividida prosperar? And he said, How then a house divided among itself can prosper? En una guerra, un ejército dividido jamás puede obtener ninguna batalla. And if we're talking about war, a divided army cannot prosper, it cannot obtain any victory. Queridos hermanos, la palabra y las pruebas eran contundentes de que Jesús estaba haciendo la obra de Dios. So, my dear brethren, the word and the work, it was a clear show that Jesus was doing God's work. Quizá al comienzo dijeron con cierto temor lo que han dicho los escribas y fariseos. And maybe at the beginning, with some kind of fear, they uttered what the scribes and Pharisees said. Pero al final quedaron tan convencidos que era obra de Satanás. But finally, they were so convinced that this was a work by the devil. Y voy a leer el versículo 31. And here I'm going to read verse 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado a los hombres. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Ellos estaban peleando con el Espíritu Santo en sus corazones. They were at war with the Holy Spirit in their hearts. La evidencia era tan clara que era una obra de Dios. The evidence was so great that this was a work of God. Yo no hago referencia en mis temas que presento a la Red Adevenir. Now, normally I don't give any reference in the topics that I present to this channel, to Red Adevenir. Como viajamos muchos lugares, And as I travel to many different places, la gente comenta but the people make their comments. y dice And they say, que eso no es la obra de Dios. oh, this is not God's work. Sencillamente porque el pastor está haciendo solo el trabajo. Simply because the pastor is carrying on the work. Y uno podría pensar, si no tiene la palabra de Dios, las verdades claramente en su mente, que a lo mejor eso sea verdad. And maybe one can think, well, if the truth of the Bible is not in his mind, then maybe that could be true. Pero, ¿cuáles son las evidencias que yo tengo que es una obra de Dios? But what are the evidence that I do have that this is a work of God?
no solo un pastor, sino varios pastores me comentaron personalmente diciendo, And there was not only just one pastor, but different pastors have personally spoken to me, la mayoría de mis hermanos que se bautizan saying, the majority of my brethren who are baptized, ellos dan testimonio de que primeramente han visto el canal de la Red Ha de Venir y de allí aprendieron todas las verdades para llegar al bautismo. first of all, they gave testimony that they have watched channel Red Ha de Venir. And it was from the broadcasting that they watched and they learned what they know today. ¿Puede Dios trabajar en concomitancia con Satanás? Now, could it be that God then is willing to work in agreement with Satan? ¿O es una obra de Dios o es una obra de Satanás? Or this is a work of the Lord, or this is a work of the enemy? ¿Cuáles son los testimonios? What are the testimonies? Vidas entregadas, Life being surrendered to the Lord, vidas transformadas, transformed lives, gente que ama el mensaje. people who love the message. ¿Y podemos nosotros decir que está trabajándose con el espíritu de Satanás? And then, can we safely say that this is working with Satan's spirit? Y no estamos andando por un camino más peligroso como los escribas y fariseos que estaban yendo. Aren't then we walking in a more dangerous line, in the same way of the scribes and the Pharisees who were deceived? La blasfemia contra el Espíritu Santo, The blasphemy against the Holy Spirit. un pecado imperdonable. And this is an unpardonable sin. Entonces, al ver este ejemplo, yo tengo que ser muy cuidadoso en mis palabras y expresiones que pueda vertir. So after seeing this example, this brings a lesson to me that I should be very careful with the words that I use and how do I judge things. Habría muchos comentarios que podría hacer, pero por la brevedad del tiempo vamos a ir al segundo ejemplo. And there are many other comments that I could do, but we have a limited time. So let's move on to our second example. Vamos a leer el libro de Lucas capítulo 9. Let's go to the book of Luke, chapter 9. Allí vemos el viaje de Jesús hacia Jerusalén. In this chapter, we see the journey that Jesus does to Jerusalem. Y voy a leer desde el versículo 52. And I'm going to read from verse 52. Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para preparar para él. And sent messengers before his face, and they went and entered into a village of the Samaritans to make ready for him. El Señor quería bendecir a los samaritanos con su visita. The Lord wanted to bless the Samaritans with his visit. Pero recuerden que había un problema religioso, un problema eclesiástico entre samaritanos y judíos. But please do remember that there was an ecclesiastical problem, a religious problem between Samaritans and Jews. Y todos tenemos un problema eclesiástico. And all of us have an ecclesiastical problem. Y cuando los discípulos llegan a la aldea de los samaritanos, So when the disciples arrived to this village of the Samaritans, yo quisiera imaginarme, dice, el Señor Jesús nos ha mandado para preparar un lugar donde Él pueda hospedarse. I imagine that maybe they said, well, the Lord Jesus have sent us in order to prepare a place for him to stay here. ¿Recuerdan que cuando Jesús comenzó su ministerio, trabajó con una mujer samaritana y toda la ciudad había llegado a conocer el mensaje de salvación? And remember that during Jesus' ministry, he worked with a Samaritan woman. And through this encounter, the Samaritan people knew about Jesus. Ahora estos samaritanos le preguntan a los discípulos, Now, these Samaritans asked the disciples, ¿ha venido a quedarse entre nosotros o qué es lo que Él piensa hacer?
what does Jesus want to do? Does he want to stay among us, or what he wants to do? No, él está yendo de paso hacia Jerusalén y quiere que le hospeden una noche. No, he's going toward Jerusalem, but he would like to rest one night here in Samaria. Entonces, al ver esa conclusión, ¿qué dijeron? Now, when the Samaritans heard the conclusion, what did they say? Versículo 53. Verse 53. Pero no lo recibieron porque su apariencia era como de ir a Jerusalén. And they did not receive him because his face was as though he would go to Jerusalem. Entonces, al ver esta respuesta negativa, ¿quiénes quedaron más afectados? Now, before this negative answer, who were the most effective of all? Estamos trayendo al mejor predicador para que les enseñe a estos samaritanos. We are bringing here the best preacher who could teach these Samaritans. Mira el desplante que nos hace estos miserables. But look now, these miserable people. Look how they turn us down. ¿Qué le hacemos a estos? What are we going to do with these Samaritans? ¿Y qué dijeron los discípulos And what did cuando the llegaron donde disciples? Jesús? What did the disciples say when they met Jesus? Todavía de Santiago un poco puedo imaginarme, pero de Juan el semejante evangelio y las cartas que él escribe son llenos de amor y misericordia. Now here, when I read about James, well, I don't find it far-fetched. But when I think about John, when I read the letters of John and the Gospel of John, and now I read this, it's something that really made me think. ¿Juan tenía la boca dulce o tenía la boca amarga? Did John had a sweet mouth or a bitter mouth? Recuerden que pasó ya 3 años como alumno de Jesucristo. Remember, he had already passed 3 years as a pupil of Jesus. ¿Y cómo podía estar engañado, pero tan engañado Juan y Santiago? And how then can we find both James and John so deceived? ¿Y qué dijeron? Versículo 54. Now, what did they say? Let's read verse 54. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma así como hizo Elías? And when his disciples, James and John, saw this, they said, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven and consume them, even as Elias did? ¿Agua dulce o agua amarga? What is this? Is bitter water or sweet water? ¿Espíritu de Dios o espíritu de Satanás? Is God's spirit or Satan's spirit? ¿Cómo reaccionamos ante una adversidad o ante alguien que nos provoca a ira? How do we react when we are in the midst of an adversity or when we are challenged by someone? En el contexto del mensaje de los 3 ángeles, entre comillas. In the context of the 3 angels' messages, and we're going to put this in quotation marks. Allí estaba al frente el Monte Carmelo. Right in front of them was Mount Carmel. Habían visto la transfiguración de Elías y de Moisés en el monte. And they have seen Elijah and Moses in the mount. Y el argumento bíblico viene a la cabeza. And right there, the biblical argument came and clicked them. Elías hizo descender fuego del cielo. Oh, Elijah, he did fire. He made fire to come down from heaven. Pediremos fuego del cielo para que los consuma. So let us ask from heaven fire to come down so they will be consumed. Así desaparecen los samaritanos. And in that way, there is no more Samaritan. They will disappear. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, a la vez perverso. ¿Quién lo conocerá? Deceitful above all things is the heart of man. Who will know it? And it ¿Podemos is estar wicked. engañados, queridos hermanos? Can we then be deceived? Bendito Jesús, mi Salvador. But blessed be our Lord Jesus, my Savior. Él puso las cosas en el orden en que debe estar. He placed things in the right order. Él es el médico que sabe el problema del alma. He is that doctor, the physician who knows the soul problem.
qué reprensión, pero más profunda y más completa que un ser humano puede recibir. And what kind of rebuke he gave, a most complete and a most comprehensive. Versículo 55. So let's read verse 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. But he, referring to Jesus, turned and rebuked them and said, ye know not what manner of spirit ye are of. Satanás utilizando a Santiago y Juan. Satan, using James and John, un espíritu engañador estaba haciendo hablar a estos dos discípulos. a deceiving spirit was making these disciples to speak. Por ellos hubieran pedido fuego del cielo. If it were their own will, they would pronounce fire to come down from heaven. ¿Con qué espíritu nosotros predicamos o enseñamos este mensaje? Now, with what spirit are we teaching, are we sharing, are we preaching this message? O Jesús nos puede decir, no sabéis qué espíritu está en vosotros. Or can the Lord see us and tell us, you don't know what kind of spirit is in you? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvar. For the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. Pero también había en el corazón de los discípulos que no querían que Jesús vaya a Jerusalén. Now, there was also in the heart of the disciples the idea that Jesus should not go to Jerusalem. ¿Recuerdan que uno de los discípulos le dijo, ¿vas a ir a Jerusalén? Do you remember when one of his disciples asked him, are you going to Jerusalem? En Bolivia decimos, a mí si me tinca, es una palabra quechua. In Bolivia, they say in Quechua, a mí se me tinca. Tinca. Inca. O sea, a mí se me hace que no es nada bueno que tú vayas a Jerusalén. In other words, I don't think it's a good idea for you to go to Jerusalem. Porque los escribas y fariseos y todos están buscando para hacerte daño y tú vas a ir a entregarte a la boca del lobo. Because the scribes and the Pharisees, they're all looking for you. They are getting ready to lay a snare to deliver you. So, are you going to go into the lion's mouth? ¿Qué pensamos nosotros que somos más sabios que cualquier otra persona? ¿No es así? And I don't know, sometimes we think that we are wiser than other people. Es muy fácil ser engañado por la astucia de Satanás. So it's very easy to be deceived by Satan's cunning devices. ¿Cómo esta verdad guiaba la vida de Cristo? Now, how this truth guided Jesus' life? Él conocía la verdad He knew the truth. y el Espíritu le decía cuándo esa verdad debe ser predicada y qué agenda debe cumplir cada día la vida de Cristo. And Jesus was led by the Spirit. The Spirit told him when the truth was going to be preached, and he organized his daily agenda. Los samaritanos lo hubieran recibido, pero con mucha alegría si hubiera dicho que estoy viniendo a hacer un trabajo misionero en Jerezín. Maybe the Samaritans will receive Jesus very gladly if he would say, I am coming to do a missionary work in Gerizim. Entonces, pero como Jesús estaba yendo para Jerusalén, But Jesus was just passing by. He was going to Jerusalem. se indignaron y finalmente rechazaron el mensaje que Jesús traía. Then they didn't pay attention to this. And finally, they rejected the message that Jesus was going to bring. ¿Cómo es que Satanás trabaja tan astutamente para engañar no solo a los samaritanos, sino también a los mismos discípulos? Now, how is it that Satan works so deceitfully that he does not only deceive the Samaritans, but the disciples also? Según nuestro razonamiento, es fácil condenar el ministerio de alguien o el trabajo misionero de alguien o el trabajo de una iglesia. It is very easy, according to our own reasoning and our own logic, to condemn the work
of a ministry, to condemn the work of a pastor, or to condemn the work of a church or a missionary. Un hermano que trabajamos con los hermanos de una radio de La Paz. Now, there is a brother, we worked alongside a ministry, a radio ministry in La Paz. Entonces le dijeron, no escuchen tal radio. And that brother heard, do not listen to that radio station. Porque son de los disidentes. Because that radio comes from the dissidents. Y después los hermanos de salir de la iglesia el sábado. And then after, when ready to leave church, the brethren on Sabbath. Porque hay varios hermanos que habían levantado, que se habían visto la radio, que habían escuchado la radio. And there were many brethren right there in the church who affirmed that yes, that they had listened to the radio station. A la salida le dijeron, ¿cuál es esa radio? Then when they came out of the church, people came to them and said, hey, ¿y qué predican? What radio station is that? What Así que fue la mejor propaganda, que ahora todos sabían que había una radio. So guess what? This worked as the best advertising for the radio station. Now everyone wanted to know what station was that. Hermanos, el Señor obra de mil maneras de las cuales nosotros no sabemos. So, my dear brethren, the Lord works in so many different ways, even in ways that we are not aware of. Y muchas veces, como dice la pluma inspirada, el silencio es oro. And many times, just that inspired writing said, silence is gold. Por sus frutos vamos a conocer. By their fruits you shall know them. Y eso dijo Gamaliel como consejo a los que querían acabar con la iglesia cristiana. And this was a counsel that Gamaliel gave to those who wanted to destroy the Christian church. Si es de Dios, va a continuar adelante. If this is of God, then it will go forward. Aunque tú no lo quieras. Whether you like it or not. Pero el Señor es poderoso también para acabar con ese trabajo que el enemigo puede hacer. But the Lord is powerful enough to shut down a ministry if he thinks so. Así que tengamos cuidado cuando hacemos juicios de apreciación con este tipo de trabajos. So let us be very careful when we pass judgments or give comments of appreciation about certain ministries or people who does work. El tercer ejemplo que quiero colocar está en San Juan capítulo 18. Now, the third example that I want to share is in the book of John, chapter 18. Esto nos va a tocar vivir muy pronto. And this is something that many of us will live very soon. Si no lo estamos viviendo ya en este tiempo. If we are not living it right now, at this time. Porque ¿cuándo se manifiesta uno verdaderamente tal cual es? Because when someone, at what instance someone shows his or her true colors. Uno de mis pastores decía en su predicación. I remember one of my pastors who in one of his sermons mentioned, al verdadero cristiano se la conoce jugando fútbol en la cancha. You will know a true Christian when he plays football. ¿Ustedes creen que eso es verdad? Now, do you consider this is a true statement? Yo pondría entre comillas. Well, I would put it in quotation marks. Los que viven el mensaje de la verdad presente son más peligrosos que los que juegan en la cancha. Those who live the present truth message are even more dangerous than those who play football in a field. ¿Dónde se ve más sospechas? Where we find more suspicious, más críticas, more criticism, más condenas, more condemnation. Así como dice el pastor Samuel Corantén en su libro Recibiendo la Palabra. Just as Pastor Samuel Corantén said in his book Receiving the Word. Nosotros nos imaginamos enemigos de la iglesia. We imagine enemies of the church. Enemigos del mensaje. Enemies of the message. Y Corantén dice que un adventista atrapó al enemigo. And Corantén Pippin said that an Adventist finally trapped the enemy.
Y cuando quiere ver el rostro, resulta que es otro adventista. And when he wants to see the face of the enemy, find out that that was another Adventist brother. A lo mejor no será vegetariano. Maybe the brother is not vegetarian. A lo mejor no entenderá el mensaje de los 3 ángeles. Maybe he doesn't understand the 3 angels' messages. Pero el enemigo es otro adventista. But the enemy is another Adventist. Hermanos, nosotros no tenemos capacidad de ver estas cosas. Brethren, we are not in an ability or a capacity to see these things. Y podemos estar sufriendo la ceguera de Pedro. And we can be suffering the blindness that Peter had. Vamos a leer San Juan 18, versículo 10. Let's read James 18 and verse 10. Jesús estaba pasando momentos muy complicados. Jesus was going through very complicated moments. Después de la entrega de Judas, después de todos los problemas que estaba viniendo sobre la vida personal de Jesús, And after Judas's betrayal and all the different problems that were falling on Jesus' life at that moment, todos estaban escandalizándose. they were all suffering for a great scandal. Y cuando Judas fue con la tropa de escribas, fariseos y todos los romanos y soldados que iban, And when Judas came now with the troop of Pharisees and scribes and soldiers to apprehend the Lord, Jesús se puso de pie Jesus stood up. y dio el paso al frente And he stepped forward mientras los 11 estaban entre sueños. while the other 11 were there kind of sleepy. Y Jesús dijo, ¿a quién buscan? And Jesus said, "Whom do you seek?" Entonces le dijeron a Jesús. And they answered him, "We seek Jesus of Nazareth." Y él dijo, yo soy. And he said, "I am he." Pero cuando él dijo yo soy, todos cayeron en el suelo, But when he said, "I am he," they all fell to the ground, incluyendo Judas, los líderes religiosos, y todos cayeron en el suelo. including Judas and all the religious leaders. They all fell to the ground. ¿Había evidencia de que Jesús era hijo de Dios? Was there an evidence that Jesus was the Son of God? La palabra era contundente, la verdad era clara. The truth was clear, undoubtedly. Pero ¿quién es el que estaba más confundido? But who was the one that was most confused of all? Pedro. Peter. ¿Cómo quería él resolver el problema? And how then wanted he to solve the problem? Versículo 10. Verse 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y hirió a un siervo del sumo sacerdote y lo cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Then Simon Peter, having a sword, drew it and smote the high priest's servant and cut off his right ear. The servant's name was Malchus. Yo no sé para qué manejaría Pedro la espada, siempre estaba ahí. No, I don't know why Peter had a sword. He always had one. Tener una espada en esas circunstancias era muy peligroso. And to have a sword in such circumstances was very dangerous. Es como entregarle un machete al mono, It's like to give a machete to a monkey, porque no sabes qué es lo que puede hacer con la espada. because you don't know what he can actually do with a sword. Y entonces, en esas circunstancias, And then, within those circumstances, Pedro sacó la espada Peter drew out a sword, y quería demostrar que era un buen sablero. and he wanted to show that he knew how to use it rightly. Yo no sé si tenía 2 filos, pero la cuestión es que sacó su espada y lo atacó al que estaba más próximo a él. And I don't know if this was a two-edged sword, but the thing is that he drew it out and he then attacked the one who was nearest to him. Ahora, ¿ustedes creen que
Pedro solo quería cortar la oreja? Now, do you believe that Peter wanted to just cut the Malchus's ear? No, él quería partir la cabeza de ese hombre como sandía. No, he wanted to just split the man's head like a watermelon. Pero la misericordia divina desvió la espada y apenas cortó la oreja. But in divine mercy, the sword only cut the man's ear. ¿Y cuál fue la reprensión de nuestro amado Señor Jesucristo? And what was the rebuke coming from our dear Lord? Verso 11. Verse 11. Mete tu espada en la vaina, la copa que mi padre me ha dado, ¿no la he de beber? Put up thy sword into the sheath. The cup which my father hath given me, shall I not drink it? Hermanos, en estos 25 años el Señor me enseñó muchas cosas. My dear brethren, along these 25 years, the Lord hath taught me many things. ¿Cuándo hablar? When to speak, ¿Cuándo callar? when to be silent. Amar lo que es tan difícil amar To love that which is so difficult to love. y decir muchas veces que lo que tú dices te puede complicar la vida. And to think that what you're saying in many occasions can make your life more complicated. Es muy fácil sacar los versículos y darle la estocada y dice esto, así, ¿no? Como predicadores. It is very easy to us as preachers to come with the Bible verses and bullet one after another. Los verdaderos adoradores deben manejar la verdad juntamente con el Espíritu. But true worshipers must handle God's word truthfully along with the Spirit. Queridos hermanos, quiero ir terminando My dear brethren, I would like to close con el cuarto ejemplo. with the fourth example. Marcos capítulo 9. Mark chapter 9. Voy a leer un solo versículo. And I'm going to read just one verse. Este es quizá lo más recurrente que yo he visto en este último tiempo. And lately, this has been one of the most frequent things that I have seen. Queridos hermanos, en la predicación de los evangelistas, el Señor les dio toda la autoridad. In the preaching of the gospel writers, God gave these men all authority. Es decir, que la predicación era de los apóstoles solamente. That is, the preaching was of the apostles. Ellos a lo mejor se imaginaron de que ellos eran los predicadores exclusivos. And maybe they thought that they were the exclusive preachers. Eran tan celosos de ese mensaje. And they were so jealous of the message. Y resulta que en el camino encontraron, mientras hacían la obra misionera, And on the way, they find out, while they were doing missionary work, verso 38. let's go to verse 38. Juan le respondió diciendo, And John answered him, saying, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, We saw one casting out devils in thy name, el cual no nos sigue, se le prohibimos porque no nos sigue. and he followeth not us, and we forbade him, because he followeth not us. ¿No han visto hermanos que tienen celo eclesiástico, celo del mensaje? Now, have you seen those brethren who have this zeal for the message, this zeal, this ecclesiastical zeal? ¿Que el mensaje es exclusivamente nuestro? And they believe that the message is exclusively ours. Y Juan dijo, se lo hemos prohibido explícitamente. And John said, we forbade him. We explicitly told them not to do it. ¿Y cuál fue la medicina que Jesús le dio a Juan? Now, what was the medicine that Jesus gave to John? No se lo prohibáis. No se lo prohíban. He said, forbade him not. Porque el que está con nosotros no puede estar en contra de nosotros. Because the one who is with us cannot be against us.
¿Podemos prohibir el mensaje que alguien predique? Can we actually forbid someone to preach the message or to someone to preach? ¿De dónde viene ese espíritu? Where the Spirit come from? No se lo prohibáis. Forbid him Es not. el mandato de Jesús. It is Jesus' command. Ahora, quiero terminar con el ejemplo de Jesús, que ese es realmente una maravilla. Now here we like to end with Jesus' example. En estos 2 o 3 minutos que me quedan. In the last 2 to 3 minutes that I have. El verso 15 de Mateo 23, donde están los famosos ayes a los fariseos. In chapter 23, we find the different woes that Jesus gives to the Pharisees. Donde Jesús dice, ay, ay, ay. Where Jesus said, woe, woe, woe. ¿Y cuando tú dices ay? And when do you say woe? Cuando tú lo dices con el dolor del alma. When you pronounce this with the deepest hurt in your soul. Yo voy a parafrasear el versículo 15. And here, I'm going to just paraphrase verse 15. Dice, ay, escribas y fariseos. Woe unto you, scribes and Pharisees. Ustedes para ganar una alma van hasta fuera de la ciudad de Santa Cruz. You, in order to gain a soul, you will go even beyond the city of Santa Cruz. O van hasta el exterior a otros países a predicar. Or even you will be willing to travel to foreign countries. Pero cuando esa persona se convierte, But when that person is converted, es peor que ustedes. she or he is worse than you. Doblemente merecedor del infierno. And he or she deserves a double portion of hell. ¿Escuchamos mensajes de crítica y de condena? Are we listening messages of condemnation, of criticism? Terminaremos siendo los que vamos a absorber ese espíritu. Guess what? Then we're going to be the ones who are going to take in, they're going to absorb the same spirit. Otro versículo, el 16. Another verse, verse 16. Escribas y fariseos. Scribes and Pharisees. Ustedes dicen que el que jura por el templo no es nada, pero por el oro se jura, eso sí que es grave. You are saying that the one who makes an oath or swear by the temple, that is not that grave. But if he does by the gold of the temple, then that is a grave issue. Es decir, in other words, que el dinero vale más que el que lleva el dinero. That the money is more worthy than the one who carries the money. Hermanos, ¿qué es más importante hoy para una iglesia? Now, today, what is most important for a church? ¿El diezmo o la persona que lleva esos diezmos? The tithe or the person who is living his or her tithe? Apreciados hermanos, My dear brethren, en el libro de Sea todas las gentes dice para terminar lo siguiente. In the book Desire of Ages, it says, Cuando Jesús reprendía un pecado o algún error que los discípulos estaban practicando, that when Jesus rebuked a sin or something wrong that the disciples were practicing, había lágrimas en su voz para reprender. there were tears in his voice in order to rebuke them. Aunque la ciudad de Jerusalén le va a condenar y no le va a recibir, al final le van a crucificar. Even though he knew that in Jerusalem he was going to be rejected, he was going to be crucified finally. Jesús tenía el espíritu de llorar por una ciudad que va a pedir su sangre. Jesus had the type of spirit that cried for a city that will require his own blood. ¿Cuántos de nosotros How many of us nos alegraríamos como los discípulos pedir fuego para que los destruya a los impíos? How many of us would be happy to command fire to come down from heaven to consume them? Pero ¿cómo Jesús lloró sobre Jerusalén?
But how did Jesus cry over Jerusalem? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Jerusalem, Jerusalem, you who slay the prophets and those who are sent to you. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta a sus pollitos y no quisiste? How many times do I want to gather you as the hen gathers his chickens, but you did not want to? Si alguien se va a perder es porque decidió perderse a pesar de todos los esfuerzos que el cielo hizo por ese pecador. Now, if someone is going to be lost, such a one is going to be lost in spite of all the efforts that heaven have done in order to save him. Queridos hermanos, vivamos este mensaje y prediquemos este mensaje. Now, my dear brethren, let us live and let us preach this message En espíritu y en verdad, in spirit and in truth, que ese es el único camino seguro según la palabra de Dios. because this is the only safe path according to God's word. Gracias. Antes de hacer la última oración, Before we do our closing prayer, quisiera leer una cita que está en Deseo a todas las gentes, I would like to read a quotation coming from the book Desire of Ages, en la página 319. in the page 319 in the Spanish version, Dice, and it reads, Jesús lloró sobre Jerusalén, Jesus wept over Jerusalem, la ciudad que él amaba, the city which he loved, que se negaba a recibir a él and who was unwilling to receive him, el camino, la verdad y la vida.
the way, the truth, and the life. Había en la voz de Jesús lágrimas cuando él reprendía. In the voice of Jesus, there were tears while he rebuked. Sufría por los pecados de su pueblo. He suffered for the sins of his people. Quisiera preguntar a los hermanos, And today I want to ask the brethren, ¿cuántos deseamos de corazón que el Señor nos pueda dar ese espíritu? how many of us want to receive that kind of spirit from the Lord? Que eso sea nuestra oración y nuestro pedido diario. May this be our daily petition, our daily prayer, Amar como Jesús amó. to love as Jesus. Vamos a orar. Let us pray. Padre Santísimo que estás en los cielos, Our Heavenly Father, Señor, humildemente de corazón te pido Lord, humbly we ask you que tú nos perdones de nuestras actitudes, palabras y acciones, that you forgive us for our attitudes, for our actions, our words, por no haber representado, Señor, correctamente tu carácter. and not representing correctly your character, Por habernos prestado muchas veces al espíritu del mal. and to allow in many instances to be led by the spirit of the evil. Señor, danos el mismo espíritu que había en Cristo Jesús para nuestras vidas. Dear Lord, give us that same spirit that was in Christ Jesus. Y en ese contexto podamos administrar tu palabra con sabiduría tuya. And in that context, then we can give and preach your word with wisdom, Para que tu nombre sea glorificado. so your name may be glorified. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. We ask these things in the name of Jesus. Amen.